A ver, veamos un ratito. Oh, un segundito. ¿Esto qué es? Si hay alguien que está ahí con su abierto el micrófono, ahora sí. Veamos quiénes están participando. Y Cristian Mita tiene el micrófono abierto, por eso es el ruido. Bien, yo lo he silenciado, así que no hay problema. Vamos, entonces estábamos hablando del contenido de la materia, que es muy importante en todo esto que hace el tronco de las materias de de esta carrera, y por lo tanto lo que vamos a ver siempre son cuestiones basadas en normas internacionales de auditoría que permitan desarrollar estados financieros de propósito general. ¿Ok? Ahí tienen en el contenido también, les vamos a dar un conocimiento de todos esos criterios en lo que significa la base teórica fundamental. Vamos a hacer cuestiones prácticas, etcétera, pero van a ser aislados. Y el siguiente año, cuando estemos en gabinete, vamos a tener un buró completo de todo esto que vayamos aprendiendo. Ahora vamos a tener temas aislados y vamos a hacer ejercicios aislados y exámenes aislados, etcétera, que correspondan a esto que es la asignatura. Entonces, la idea es que ustedes desarrollen ciertas capacidades en ese manejo de normas y todo lo que hace a las técnicas de auditoría financiera y tratando de escudriñar sobre lo que es el análisis de los estados financieros y también tengamos un aspecto teórico de nivel instructivo, que es lo que queremos hacer ahora para que tengan toda una base fundamental de hacer trabajos de auditoría. Um, en todo caso, esto significa entonces introducir a ustedes los conceptos que son más importantes, hacer ese análisis de normas y preparar ya aisladamente, como decía, papeles de trabajo de las diferentes secciones de enseñanza que vamos a tener. Algo que es muy importante es que ustedes deben entender que todo esto requiere de un análisis, es de mucho criterio. En esta parte es donde fundamentalmente yo lo que hago es aparecer esto como que es muy parecido a la medicina. ¿Por qué? Porque cada paciente es un paciente diferente, con diferentes afecciones, además que cada una reacciona de diferente manera y por lo tanto hay que hacerle un análisis, examen, un diagnóstico totalmente separado, ¿no? Porque todos los cuerpos son diferentes. Esto es igualito, ¿no? Todas las empresas son diferentes y por lo tanto hay que hacer un análisis para cada una de las empresas y por lo tanto hay que tener la capacidad de analizar a esa empresa, interpretar las condiciones en las que está, considerar su ambiente de negocio en el que está y aplicar las normas en la medida exacta en la que cada una de las empresas merece ser tratadas. Por lo tanto, eso es muy importante. Aquí la lógica y el pensamiento de ustedes es la que prevalece y deben permanentemente este, aplicar, ¿no? Entonces, no crean que aquí vamos a aprender las normas para que sean
una aplicación estándar o uniforme para todas ellas. La idea es que analicen y apliquen específicamente para cada una de las entidades o empresas lo que le corresponde a su medida, a la medida de las empresas, ¿no? Entonces, vamos a establecer un momento de eso, las características de la organización, las herramientas de gestión que ustedes la conocen, que en todo caso estamos hablando de, sobre todo, Palepo. Y recién vamos a entrar a ver cómo se manejan las normas. Primero vamos a conocer qué es la auditoría para centrarnos dentro del concepto de lo que ya ustedes van a empezar a escuchar 2, 3, 4, 5, 6 veces, 10, 20 veces. Este concepto que es el assurance o el aseguramiento. El assurance o el aseguramiento. ¿Ok? Vamos a ver, como decía, esto de los fases del proceso de auditoría. Y consiguientemente aquí está el programa. Toda la primera parte va a tener que ver con el marco de referencias para la información financiera, muy general, ustedes ya lo conocen, eso quiere decir que los estados financieros pueden ser preparados bajo diferentes marcos de referencia, normas de contabilidad generalmente aceptadas en Bolivia, bajo las NIF o bajo USGAP, dependiendo de quién requiera la información, ya sea local o internacionalmente o en el ambiente en el que se exija. Entonces, así es como lo tenemos que ver en la unidad 1. Ya con la unidad 2 vamos a ver la introducción a lo que es la auditoría. En la norma 3, todo lo que es ética y control de calidad, la responsabilidad de riesgo profesional, todo lo que es el proceso de auditoría, la auditoría basada en riesgos, control interno, etcétera. Cada una de estas unidades, fundamentalmente en un 90%, basado en la guía 1 y la guía 2 de aplicación de las normas internacionales de auditoría de la Federación Internacional de Contadores. Esas dos guías ya están en Facebook, ya solo se he colocado en Facebook, ustedes pueden tomarla ahí. Complementado con diferentes otros materiales, pero como complemento. Ejemplo, les he puesto también en el Facebook, tienen ustedes ahí el libro de Arens, eh, de principios de auditoría, y que, aunque está un poco anticuado, pues muchas de las fases las vamos a tomar para que complementen. ¿Ok? La unidad 8 tiene que ver con las aseveraciones en los estados financieros, o sea, las aseveraciones de la gerencia que después se transforman en objetivos del auditor, ¿no? Para después lograr y hacer pruebas de auditoría, a lo cual le llamamos evidencia de auditoría, ¿no? Vamos a hacer pruebas ya de actividades preliminares. Vamos a hacer el cálculo de la materialidad para saber y reconocer en los estados financieros cuáles son las cuentas significativas. Vamos a ver cómo es que se desarrolla la estrategia global y la planificación en auditoría, la valoración de riesgos, la identificación de los riesgos más bien, la respuesta a los riesgos, que son las pruebas de auditoría en sí, cómo se documentan eso en papel de trabajo y algunos procedimientos de auditoría, y ahí se va a quedar. Bueno, en todo caso, vamos a complementar con algo de estimaciones y nos vamos a ir directamente a los informes de auditoría. ¿Ok? Y cómo se elaboran las cartas de control interno, que es la unidad. Entonces, tenemos para todo este año mucho material, temas que avanzar. Algunas de esas, todas en realidad, casi todas son novedosas para ustedes porque cambia el ámbito de la contabilidad y vamos al ámbito de la auditoría, ¿no? Esta metodología de enseñanza un poco este año está cambiando.
se supone que iba a ser presencial, no puede serlo. Ustedes saben que estamos en tiempos de COVID, eh, mejorando poquito a poco la condición, pero peligroso, muy peligroso en el momento, que de aquí a un mes yo creo que bajará las tendencias en el mundo con esto de las vacunas, que está eh, en un ámbito de aplicación recién del 1%. Entonces, cuando lleguemos al 10 o 20% de aplicación de vacunas, tal vez ya podamos pensar para mediados de este año en hacer algo de semipresencial en la enseñanza. Esperemos que en junio estemos volviendo a las aulas, cuando todos ustedes hayan sido vacunados y no corran el peligro, ni hagan que las demás corran el peligro de contagiarse. Peor los docentes, ¿no es cierto? Las personas mayores normalmente son las más expuestas. Por eso es que estos medios de PISA, etcétera, han sido cambiados. Por el momento va a ser virtual. Van a tener trabajos prácticos de aplicación y vamos a hacer una evaluación ahora que tiene que ver con exámenes parciales, control de lectura, evaluación de casos prácticos y trabajos de investigación y desarrollo. Y sin embargo, esto que enseguida les voy a explicar aquí, esto tiene para este año, en tiempos virtuales, algo de variación en la calificación. Por lo tanto, la base va a estar en las normas internacionales de auditoría. Esas normas internacionales de auditoría 2018, ya no 2010, 2018 actualizado, ya están colgados también en Facebook. Ya lo tienen ustedes y por lo tanto lo tienen que descargar. No es necesario que lo imprimen porque son 2000 hojas, etcétera. Lo tienen que tener siempre a la mano, de alguna forma, de tal manera que hagan las consultas inmediatas y las vayan leyendo según lo que yo vaya recomendando y según lo que tengamos en las guías. ¿Ok? Del Colegio de Auditores, las normas de auditoría ya no vale la pena que los toquen. Esto también habría que eliminarlo. Este es el plan, ya les digo, del año 2013. Pues, les repito, las normas del Colegio de Auditores de Bolivia ya fueron sustituidas. Esas normas en este momento hacen simplemente a las normas internacionales de auditoría, que eso ya lo que se los he colgado. Y esta guía es la clave. Ya no es tampoco del año 2010, la última revisión que se los puse es del año 2019. Hay una del año 2020, pero en inglés, así que no valía la pena que les ponga la guía en inglés. Les he puesto la guía en español, cuya revisión es del año 2019. Esta guía de aplicación de normas, ¿no? Normas internacionales de auditoría de la IFAC, viene en 2 tomos. El primer tomo es teórico, el segundo tomo es práctico. ¿Okay? Los 2 tomos, los 2 volúmenes ya están colgados en el Facebook, como les digo, solo para ustedes. Por eso es que ahora estoy haciendo la restricción desde el principio a la inscripción a Facebook, ¿no? No me interesa que participen otros alumnos que no sean de la materia. Y en un determinado momento, igual lo que voy a hacer es depurar del WhatsApp a algunas personas que no son parte de la materia. Lo otro también va a ser que gran parte del material, comunicación, etcétera, va a estar en el Facebook. ¿De acuerdo? En el Facebook. El WhatsApp, algún rato vamos a poner algo de material, pero casi nada, casi nada. Más va a ser para comunicarnos. ¿Ok? Bien. Enseguida voy a entrar a la forma y porcentaje de calificación, pero no sé si sobre el contenido tienen ustedes alguna pregunta en especial. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Hay alguna persona de ustedes que
no haya pasado clases conmigo antes. Eso quiere decir que todos, absolutamente todos han pasado clases conmigo. Licenciado, yo no pasé clases con usted. Estamos hablando de Rocío y Sí. Melanie Herrera. Sí, yo tampoco pasé con ustedes, licenciado. Entonces, Dice de igual manera. a ver, voy a anotar para un poco darle cierta preferencia. Estamos hablando, he buscado aquí. Rocío Ponce, ¿no? Una de las personas. ¿Dónde está Rocío Sí, Ponce? licenciado. Ay, no está pues aquí. Perdón. Estoy con otra. Rocío Ponce, pero Rocío Ponce no te encuentro aquí en la lista. Melanie Herrera, Melanie Herrera, sí, ella está. Bien. ¿Quién más era? Perdón, la otra persona. Jocelyn Callisaya, licenciado. Calisaya, yo soy. Ok. Yo sé. Bien. Sobre todo para las dos, porque los demás de una u otra manera ya nos conocemos. Para Jocelyn y para Chile, de todas maneras, de alguna manera han debido escuchar de mí, en el sentido de que, a ver, primero, yo tengo una maestría en auditoría y control con la gente con la Universidad Católica Boliviana y con la colaboración del Instituto Harvard. Esto ya viene desde muchos años atrás y de ahí para adelante soy docente también de las maestrías y de la carrera, sobre todo en la Universidad Mayor de San Andrés y en la Católica. En la UNSA vengo desde 1987 como docente y no soy precisamente una persona que se dedique a dictar clases. O sea, si algo me gusta hacer es dictar clases, desde mucho más antes, inclusive desde cuando era ayudante. Pero la verdad es que yo tomé una decisión de ejercer la profesión con la amplitud que sea necesaria. Entonces eso me lleva a que yo haya sido socio de varias firmas internacionales desde los años 89, más o menos, no, más antes, ¿no? Me he iniciado mucho más antes como auditor junior y de ahí he sido parte, pero digo, siendo socio, lo más importante que para mí es que desde el año 1992 yo soy socio de KPMG, una de las firmas, 4 grandes firmas de auditoría más grandes del mundo, y que eso me hace como que adquirir permanentemente un grado de conocimiento y aplicación de teorías en la profesión, teorías nuevas, procedimientos nuevos, normas nuevas. Todos los días estoy en eso y pues eso me lleva a una ventaja grande en el hecho de que yo pueda después transmitirles a ustedes y todo lo que les diga es algo que es no solamente algo que he ejercido en la profesión, sino que es novedoso permanentemente en la profesión. Todos los días tengo un asunto que hace que cambie. ¿Ok? Eso primero. Entonces, lo más importante es que yo ejerzo la profesión por muchos años y que también soy docente por muchos años. Esa combinación es muy buena para ustedes. ¿Ok? El otro es que soy presidente del Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad por muchos años, también desde el año 1990. Y bueno, intercambiando, a veces simplemente como consejero, pero ya 2 veces como presidente, lo cual me lleva a comunicarles también aspectos novedosos dentro de Bolivia, ¿no? Entonces, si hay algo novedoso dentro de Bolivia,
es que si alguien puede contarles algo novedoso soy yo, por lo menos hasta este año más. Ya este año termino mi mandato y voy a ser parte de ese consejo, pero ya no voy a ser presidente. Pero voy a poderles contar siempre lo que estamos haciendo, lo último que se está haciendo en la profesión. ¿De acuerdo? Esto me lleva al hecho también de que he sido representante del GLENIC, del Grupo Latinoamericano de Aplicación de Normas Internacionales de Información Financiera. Eso hace también de que yo esté permanentemente actualizado en lo que son las NIF y por eso dicto la materia de contabilidad internacional también y les voy dando las novedades que correspondan, ¿no? A ver, otra cosa importante, creo que es lo más trascendental en el equilibrio de la vida. Es bien importante que ustedes consideran que no solamente es cuestión de estudiar, sino es cuestión de tener también un equilibrio personal y Dios es importante, mucho más en estos momentos de COVID, como se habrán dado cuenta. Y la relación social que tengan ustedes es muy importante. Ahora mejor si es virtual y no presencial, pero esa relación debe mantenerla socialmente. Y después el hecho del sentimiento y cariño a las personas que uno ama, que en este caso estamos hablando de la familia, los hermanos, los padres y tal vez alguna persona a quien uno también vaya a querer en el futuro, ¿no? Y lo más importante, bueno, no, uno de los asuntos más importantes, digo, de esto que es ese equilibrio que hace las 5 patas que hacen la estructura de una persona es lo mental, ¿no? Lo mental lo que hace a que ustedes permanentemente estén escudriñando, aprendiendo, investigando y desarrollando en su mente, que es parte de ustedes, y finalmente lo físico, que permanentemente estén poniéndose en forma, ¿no? No quiero decir que vayan a hacer atletas, sino que estén siempre en movimiento, haciendo ejercicios, qué sé yo, de tal manera que complementen su vida y así tengan un equilibrio de vida, ¿no? Entonces, soy fanático también de eso y por eso les voy diciendo que entre otras de las condiciones hago ese ejercicio personal, profesional, en forma permanente. ¿Ok? Ese soy yo. Bueno, puedo contarles muchas otras cosas adicionales complementarias, pero por el momento creo que es suficiente, ¿no? Repito, no sé si tienen en este contenido de lo que es la materia alguna pregunta. Bien, si no hay más preguntas, entonces yo voy en este perfil desarrollando esta partecita que es la calificación un poco más, ¿no? ¿Dónde estaba? A las evaluaciones, ¿no? Esta parte que es especial para este periodo virtual, ¿no? Yo estoy consciente del hecho de que en estos tiempos, con lo virtual, se ha vuelto mucho más riesgosa la forma de calificar a los alumnos. Hemos aprendido todo el año anterior de las malas y buenas experiencias que hemos tenido, el hecho de que hay que ser muy cuidadoso con la calificación y la evaluación de las personas, ¿no? Algo que me ha ido preocupando, por ejemplo, es que se debe permanentemente reevaluar los valores y reevaluar su comportamiento ético de parte de ustedes, en el sentido de que ustedes están en busca de querer aprender. Y si ustedes quieren aprender, no pueden hacerse trampa a sí mismos. ¿Ok? Eso lo tienen que concientizar con ustedes. No se trata de aprobar la materia, se trata de aprender. Entonces, en ese sentido, no solamente ahora, sino años anteriores,
ya vimos de que la enseñanza virtual puede ser muy buena desde muchos puntos de vista, mm, pero también tiene sus riesgos de que algunas personas se engañen solas, ¿no? Una de esas formas, por ejemplo, que hemos encontrado en algún determinado momento es que eh, las personas que iban a dar el examen, por ejemplo, se armaron entre sí, estructuraron virtualmente una red de comunicación a través de los celulares, con sus computadoras, 2 pantallas, 3 pantallas, etcétera. Y en realidad, inclusive algunos se iban a la casa de otros y en una mesa todos daban el examen en forma conjunta, ¿no? Eso es engañarse a sí mismos, porque su vida profesional puede ser correr peligro y yo más vale que les vaya advirtiendo de que eso no deberían hacerlo. Y para evitar que eso sea, entonces los exámenes están divididos ahora de otra manera. Primero, los exámenes son teóricos, pero tienen una condición, solo aplica al 30%. Además son por grupos, esa es una de las condiciones, que sean por grupos, ¿de acuerdo? Entonces, como son por grupos, es más difícil para ustedes poder copiarse, porque a todos no les va a tocar el mismo examen y no van a tener tiempo, porque además los exámenes teóricos son tan veloces que solo tienen o 30 segundos, máximo 1 minuto para contestar. Y aquel que no conteste en ese tiempo, murió nomás. ¿De acuerdo? Entonces no tiene tiempo para estar consultando con otras personas y perjudicando a otras personas que tienen diferentes exámenes. ¿Ok? Lo otro es, fíjense, la parte práctica es muy importante. La parte práctica es una asignación de algún caso práctico. Eso lo vamos a hacer vía asignación, vía Classroom, pero las respuestas, ¿no? Tienen que enviarlas a mi correo electrónico victorpelaez511@gmail.com, como está ahí, ¿de acuerdo? A ver, voy a... Zoom, voy a ajustar un poquito para que ustedes lo vean mejor. Ahora sí, ahí está, ¿no? Listo, lo deben estar viendo mucho mejor. Y decía, las partes prácticas entonces me los tienen que mandar a mi correo, solo que ya sea en examen o ya sea en práctica, siempre tienen que tener una adecuada asignación de lo que yo les voy pasando. Quiero decir que como yo dicto clases en la Católica y en la UNSA, o en algún caso voy también dando charlas y cursos de certificaciones en el Colegio de Auditores, recibo muchas prácticas. Si ustedes no me identifican de dónde viene, en este caso la UNSA, qué materia es, qué persona es y qué práctica es, entonces hay un problema. Porque si no los puedo identificar, son muchas personas, las pongo en el limbo y ahí están. ¿De acuerdo? Por lo tanto, necesito que ustedes me manden de un correo electrónico de ustedes permanente durante todo el año para que yo los identifique fácilmente. Y en el subject me pongan la UNSA, auditoría financiera, qué sé yo. Y si quieren poner ahí en el contenido, no me pongan licenciado, ahí le mando mi práctica, espero que lo vea bien. Nada de esos comentarios. Más vale que pongan bien su nombre para que yo los pueda identificar. Como está aquí. Este es un ejemplo. Bien. Bueno, eso por las prácticas. Esa por la parte de los exámenes teóricos. Y los prácticos tienen menor valor, fíjense. Solo 20 puntos. ¿Sí? Otra vez en el ánimo de mandarles vía Classroom,
y que ustedes me devuelvan vía correo electrónico. Y además esos exámenes son por grupos. Y ahora tiene una gran ponderación la participación o los exámenes orales. Ustedes van a tener, ya tengo aquí yo la lista, no sé si la están viendo, pero yo tengo la lista y ya tengo aquí las casillitas listas. Todas las clases voy a pedir de lo que voy avanzando y las lecturas previas que ustedes tienen que hacer. Entonces voy a pedir hacer preguntas y quien responde ya tiene su calificación. ¿De acuerdo? De a poquito va a ir ganándose estos 20 puntos. Al final del año, si alguien no respondió nada, perdió nomás los 20 puntos. ¿De acuerdo? Y en algún caso, claro, voy a limitar porque yo sé que hay muchas personas que a veces son las que permanentemente responden. También los voy a limitar un poco y voy a dar paso a otras personas. ¿Ok? A otras personas. En eso yo voy a controlar, no se preocupen. Tenemos un buen número de estudiantes, así que ustedes van a ser los privilegiados. Entonces no se olviden que tengo a la mano siempre una hojita donde estoy calificándoles. No a partir de hoy. A partir del día lunes voy a empezar a calificar sus participaciones. En eso de las participaciones, esto ¿no? Es vía Zoom, obviamente, face to face, y la calificación es de 1 a 3, de 1 a 3, de 1 a 3. ¿Eso qué significa? Que una participación vale 1 punto y una respuesta más o menos 2 puntos, ¿no? Una respuesta correcta son 3 puntos. ¿De acuerdo? Eso es. Así vamos a hacer la calificación. Entonces, el hecho de que ustedes respondan y después respondan racionalmente, pero que la respuesta no sea correcta, ya tiene un puntaje. Lo que ahí se califica es la participación. Entonces, más vale que pongan su opinión, digan tal cosa, lo que corresponda, lo que creen que es lo que tiene por lo menos un punto de calificación. Bien, aquí en las calificaciones, ¿alguien tiene alguna pregunta? Está muy silencioso. Por eso es que esa calificación de participación es muy importante. En la siguiente clase todos van a querer responder y hablar, pero bueno, eso lo vamos a ver a partir de la siguiente clase. Bien, entonces, lo otro es que en el material, ya les digo, les he pasado esto que es uno de los 3 tomos de las normas, ¿ok? Uno de los 3 tomos de las normas, aquí está el primer tomo de las normas internacionales de auditoría, les he pasado lo que es la parte en español, es uno de los primeros, y donde van a encontrar en este volumen 1, todas las normas internacionales. Ahí está. Bueno, la primera parte es un preámbulo, pero ahí viene la norma internacional de control de calidad número 1 y después todas las normas. En un determinado momento, cuando haga las preguntas, esas de participación, todos deberían saber las normas internacionales de memoria, quiero decir, en sus títulos, ¿no? En sus títulos, ahí está, las mías 300, las 500, las 700 y las 800. ¿Ok? Entonces, estas son las normas. ¿Cuántas páginas tendrán? No sé, unas 300 páginas tal vez. No, tiene 1253 páginas. ¿De acuerdo? Entonces, no se les ocurre imprimir. Lo tienen que tener en formato digital. Y ahí marcar, leer, qué sé yo. A ver, una de las normas importantes en este momento es la que se refiere a fraude, que sería la 240. En este caso, agarro la 240 de responsabilidad frente al fraude
yo lo marcaré, pues, o sea, diré que ese es importante. Entonces lo marco y ustedes tendrán marcaditos digitalmente todas las lecturas que van a hacer. Entonces, la idea es que lo tengan así. ¿Ok? Lo otro es que esto es, tienen ustedes las guías. Las guías vienen en 2 tomos. Todos están viendo la pantalla, ¿no? Sí, licenciado. Ok. Tienen las 2 guías. Aquí tienen la guía 1. Esta. Ok. Es la tercera edición, solo que su revisión es 2019. Entonces, es una de las más actualizadas. Esta es la guía, cuyo volumen es contenido del volumen 1 es este, y más abajo debe estar el contenido del volumen 2. ¿Ok? El volumen 1 es teórico, todo lo que vamos a aprender con ustedes, desde ética, el control de calidad, la auditoría basada en riesgos, lo que es el control interno, etcétera, y ahí, cada uno de ellos, la ventaja es que además tienen la referencia a las normas, las que las he mostrado hace un ratito. En ese tomo de 1200 y tantas páginas, ahí están cada una de las normas enlazadas, ¿no? ¿Y en qué número de página está? Entonces van a poder hacer esa referenciación. Y casi lo mismo, pero no igual, es el volumen 2. El volumen 2 tiene ya el proceso de auditoría en sí, que también está en el volumen 1, pero en este caso es con ejemplos prácticos. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el volumen 1 y 2 de la IFAC con la cual vamos a trabajar. Ahí está en el volumen 1 y este es el volumen 2. ¿De acuerdo? Ese es el volumen 2 y que ahí está. Volumen 2. Esta es la orientación práctica. Y ya esto va a venir ya con ejemplos y que mejor que estos ejemplos lo vamos a desarrollar nosotros más ampliamente, un poco acomodado a nuestro contexto nacional. ¿Ok? Ahí está, ¿ven? Bueno, este es el caso práctico que ya les está mostrando ahí, pero mis recomendaciones tanto en las normas internacionales como en esta guía, como vienen por capítulos, se tomen tal vez fin de semana un tiempo de segregar capítulo por capítulo, este es el capítulo 8, y poner capítulo por capítulo de tal manera de que rápidamente puedan llegar al punto y no estar ahí recorriendo uno por uno, ¿de acuerdo? Pero eso es solamente una sugerencia, yo lo tengo así, yo lo tengo segregado. Bien. Lo otro es, ya les he dicho, les he pasado este libro, el libro de auditoría, un enfoque integral, ¿no? Esta es la 11ª edición de Alvin Orange. Es un libro muy interesante y sin embargo, ya les digo, está anticuado. Tiene todo lo que nosotros quisiéramos, ética profesional igual, pero no deja de estar un poco anticuado. Por lo tanto, este va a ser un libro complementario, es muy buen libro, junto a otro que es el de Whittington, ¿no? El de Whittington, no sé si ahorita ustedes lo podrían bajar, yo no sé, yo no lo tengo bajado, pero aquí ponen ustedes Whittington, ahí está Whittington, aquí había una H, Whittington, principios de auditoría. Ahí está en PDF, fíjense. Ahí está. Ya estamos en la 14 edición. Ahí está el libro. Y miren, lo pueden tocar y bajar. Son 776 páginas. Ese libro también lo pueden bajar. De repente ahorita lo bajo. A mi correo, no sé, pero bueno, no quiero complicarme ahorita. Lo bajan, lo pueden descargar aquí en PDF.
Es que quiere que me registre y ahorita no estoy para registrar. Ok, entonces pueden descargar esto en internet y ese libro también les va a servir de mucho a ustedes, ¿ok? También es un libro un poquito anticuado, viene del año 2016. Y tal vez, a ver, si está aquí directo, si aquí me permite descargar. Entonces, aquí. Va a querer que me inscriba. No, ustedes se inscribirán, bajarán, qué sé yo, el libro, que ahí está la carátula del libro de Whittington. Ese también es muy, muy importante, este texto, que ustedes lo tengan, ¿no? Y bueno, les voy a hacer preguntas y les voy a tomar ejercicios de este libro. Si alguien puede bajarlo y les pasa a los demás, me parecería muy bien. Bien, lo cierro. Están públicos, disponibles, entonces, Arens, que ya los tienen, y Whittington, que es el otro que ustedes pueden bajar. Eso principalmente. ¿Preguntas? No hay preguntas. Entonces, entremos para empezar a ver y repasar todo esto que hace el contexto general y después entrar a las normas profesionales, de contabilidad primero y después de auditoría. Todo empieza, voy a buscar con lo que ustedes conocen, Palepu, para nuestro conocimiento, Krishna Palepu. A ver, voy a buscar este, creo que es el que tengo mejor. Que después con esto vamos a aflorar todo lo que significa, van a ver al final del año, lo de la profesión, ¿no? Creo que este está mejor. Este está mejor. A ver, tal vez este es el capítulo 1, sí, este es el capítulo 1. Olvidemos. Y vamos a trabajar siempre con un PowerPoint. A ver. Bien, ahí lo vamos a insertar, lo que queremos, porque ustedes conocen, ¿no? Esto lo han visto el año pasado conmigo, ¿no? Cómo se estructuran y se analizan los negocios con los estados financieros. Ahora va a ser mucho más profundo ver a Palepo con la parte de auditoría. Y voy a rescatar solamente de aquí esto que ustedes conocen, esta figura. Y me lo voy a llevar aquí, para que ustedes tengan una mejor visión. Ahí está. Tal vez haga algunas modificaciones adicionales, pero fundamentalmente es esto. No sé si lo puedo bajar y si puedo rediseñar. Con ustedes voy a rediseñar en gran parte. Ahí está. Bien. Intencionadamente estoy haciendo un rediseño de lo que ustedes conocen, ¿no? Un poquito esto lo voy a subir y me voy a hacer un espacio para introducir algo que es muy importante.
Y he introducido algo que, es más, le voy a dar un color más llamativo porque esta parte va a ser muy importante. Listo. He introducido una partecita que se llama procesos, intencionadamente. Recordándoles lo siguiente, cuando se estructuran las empresas, pues lo que hay que considerar siempre es el entorno empresarial. Eso quiere decir que hay que concentrarse y decir, vamos a armar una empresa, y esa empresa hay que pensar, ¿y quiénes serán los clientes de mi empresa? ¿Y de dónde voy a asumir la cadena de suministro, que se llama? ¿Quiénes van a ser los proveedores? Y después de eso, ¿y así nomás se constituye una empresa? No, tengo que ir a la alcaldía, a Fundaempresa, hay disposiciones legales. Además, hay ciertos gobiernos en el mundo que limitan el que se cree cualquier tipo de empresa. Además, tienen sus reglas y condiciones. Pues no es lo mismo una empresa petrolera que una empresa minera, que una empresa de servicios, de telecomunicaciones, de ventas y compras comerciales. No es lo mismo. Por lo tanto, pues, hay que entender que hay disposiciones legales y el propio gobierno que hacen al entorno del negocio que vamos a constituir. Y uno va pensando y dice, ¿de dónde consigo empleados? Entonces hay un mercado laboral. No solamente el mercado laboral, sino hay que pensar y decir, pues si tengo más de una cantidad de empleados, hasta sindicato va a haber. Y si es que hay sindicato, va a tener relación con la COP. Entonces uno va creando ciertos elementos. En un determinado momento dice, pucha, voy a tener que lidiar con el sindicato. Y entonces ese asunto suele ser riesgoso. Vamos, sigamos. Pero no es tan fácil conseguir en materia prima. Hay que ver si la materia prima, el producto que voy a producir es netamente nacional o es un producto que tiene insumos del extranjero, ¿no? Eso quiere decir que tengo que buscar la fuente de los diferentes proveedores de insumos, materia prima, etcétera. Tengo que pensar, ¿y con quiénes voy a competir? Si yo tengo este producto, no habrá otro que tenga otro producto similar. Entonces ahí aparece la competencia. ¿Y no será que hay que introducir, y esto que voy a producir tiene una gran influencia tecnológica? Entonces yo tengo una gran dependencia tecnológica. Si tengo una gran dependencia tecnológica, hace ambiente de negocio y hace riesgoso el negocio. ¿Se dan cuenta? O también el hecho de que no hubiera tenido una buena condición tecnológica también crea riesgos. El hecho de que tenga uno tecnología es riesgoso. El que no lo tenga tecnología también. Eso lo han visto ustedes ahora con el COVID, ¿no? Si esta era mi empresa, mi gran restaurante, pero nunca he hecho caso de sistemas de información ni nada, el rato que vino el COVID no sabía ni cómo distribuir mi comida. Inmediatamente he tenido que crear fuentes de información, utilizar para empezar mi celular, poner en Facebook, buscar a mis clientes, comunicarles vía WhatsApp, y bueno, y poner un centro de tecnología para avisar. Bueno, había sido importante la tecnología, no solamente en eso, sino en el hecho de que igual, si yo vendía cierta mercadería, ¿cómo podía comunicarme con los proveedores? ¿Cómo comunicarme con los clientes? Todo es asunto de, en algún momento, de tecnología. Había sido importante, sí. Tener tecnología es riesgoso, no tener tecnología es riesgoso. ¿Ok? La sociedad en general, ¿qué pensará de mi empresa? Es lo mismo. Eso hace al ambiente del negocio. La competencia, es muy importante esto de la competencia. Y hay otros factores adicionales, por ejemplo, como el contrabando. ¿El contrabando afecta a mi negocio? Sí, entonces hay que tomarlo en cuenta. Eso es el entorno empresarial. Este entorno empresarial que hay que tomarlo en cuenta, ya lo saben ustedes, no voy a repetirlo mucho,
aunque esto lo vamos a ver profundamente en lo que se llama conocimiento del negocio, pero ahorita quiero dirigir la atención a otra parte. ¿Cuándo es que se tiene un entorno empresarial? Las empresas deben trazar ciertas estrategias con el propósito de cumplir su visión, su misión y principalmente no me deja agarrar esto, principalmente los objetivos estratégicos, ¿ok? Esos objetivos estratégicos, estos que están aquí. Entonces, toda empresa, toda persona natural o toda persona jurídica tiene objetivos macros. Tal vez alguno de ustedes diga, mi objetivo principal es ser millonario. Okay. Ese es un buen objetivo. ¿Ok? Además, tiene que tratar de ser ambicioso, porque si no es ambicioso, uno no llega a la condición. ¿Ok? Tiene que ser hasta incalculable. Eso es sumamente importante en su visión y misión futura. Es decir, yo quiero ser rico. Bueno, otro quiere decir, no quiere ser rico, pero quiero ser famoso. Ya es una cuestión personal. ¿De acuerdo? Las empresas también dicen, ya, si no quieren ser ricos, dicen, la empresa quiero lograr una rentabilidad anual del 30%. Bien, no solamente es eso, sino como objetivo dice, quiero ser líder en el mercado, por lo menos líder en el mercado boliviano. Esos son los objetivos. Pero para lograr eso hay que hacer muchos esfuerzos con el entorno empresarial. Entonces, hay que trazar estrategias y el hecho de trazar estas estrategias, las diferentes estrategias que tenemos aquí, estas que están aquí, que pueden ser prestar un adecuado servicio al cliente, que puede ser posicionarse con costos, diversificar productos. Cada uno de esos requiere esfuerzo y ¿saben qué es lo que produce? La clave aquí, y lo voy a poner ahora en grande, estaba en chiquito, ahora lo voy a poner en súper grande. Todos esos cambios producen riesgo. Ahora vamos a hablar mucho de esto que significa riesgo. Riesgo, 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 riesgo. ¿Ok? Cada momento que hay un cambio en el entorno empresarial, ¿de acuerdo? Cambia leyes en el gobierno, riesgo. ¿Sí? No hay mercados laborales, riesgo. Cambia la COP, riesgo. Forman un sindicato, riesgo. No hay proveedores, riesgo. Hay pocos clientes, riesgo. Muchos clientes, riesgo. ¿No? Apareció al lado un competidor que está produciendo ahora lo mismo que yo, riesgo. Más, menos tecnología, más, menos COVID, riesgo. Y así. Entonces, a cada momento en el entorno empresarial, los cambios en el entorno, ¿no? Más, menos, qué sé yo, produce riesgo. Y lo mismo, se cambian las estrategias, produce riesgo. ¿Sí? Ejemplo de riesgo en las estrategias es el hecho de que ustedes pongan un servicio al cliente mayor. Y entonces le den al cliente incentivos, etcétera. De repente eso va a ir en contra del objetivo. ¿De acuerdo? Del objetivo estratégico, porque yo quería generar una gran rentabilidad, pero ahora estoy haciendo mucho esfuerzo de incentivos a los clientes, gasto. Diversifico los productos y de repente de los 2 productos que yo vendía estrella, se vendía bien, pero ahora he llegado a 10. De estos 10 solamente se venden 5 y 5 no se venden mucho, riesgo. He perdido aquí, he ganado aquí, eso es riesgo. Bien, eso
Eso es parte de lo que ustedes ya conocían. Eso es lo que ustedes ya conocían, ya lo habíamos explicado en contabilidad internacional. Y pues ahora también todos entendemos que las empresas tienen ciertas actividades comerciales, solamente 3. Esas son actividades de, primero, financiarse, después invertir y después tener actividades operacionales propias del giro del negocio. Actividad entonces de financiamiento, actividad de inversión y actividad de operación, que después inclusive se traduce en un estado que se llama estado de flujos de efectivo. Pero más allá de eso, un conjunto, es bueno que esto lo explique de otra manera. A ver, voy a buscar, bueno, un diseño fácil, ¿no? Un diseño fácil. Otra vez, a ver, un símbolo interesante, solo para explicarles a ustedes, ¿de acuerdo? Digamos que esto es una máquina, un sistema, ¿sí? Ahí adentro hay muchas actividades, ¿no? Hay muchas actividades. Estas muchas actividades en un determinado momento se alimentan de información o insumos, ¿no? Insumos o información, ¿ok? Se alimentan de insumos o información. Entonces, eso hace a lo que también se conoce como eso se conoce como el input, los insumos y la información, esto que les he ido mencionando, esto de aquí también se conoce como la entrada, eso se conoce como el input, ¿ok? Entonces, lo voy a escribir. Entonces, esto es el input, la entrada, los insumos, a un proceso, ¿de acuerdo? Donde hay muchas actividades. Y por el otro lado, hay lo que se llama el output. Entonces, las salidas, ¿ok? Las salidas. ¿Y qué sale? Normalmente lo que sale aquí es el producto. Entonces, por un lado entran insumos, materia prima, que es el input, y por otro lado, después de haberse realizado muchas actividades, eso es el output o el producto. A esto, en su conjunto, se conoce, a todo esto, se conoce como proceso. Definición de proceso: un proceso es un conjunto de actividades. ¿Qué es un proceso? Un proceso es un conjunto de actividades donde se tiene una entrada y una salida. Una entrada de insumos y materiales y una salida que es el producto. De esa manera se tienen muchos procesos. Por ejemplo, el proceso de contabilidad, donde entra información y lo que salen son estados financieros.
Adentro hay muchas actividades, ¿no? Desde cómo registrar en el libro diario mayor, etcétera, son actividades y personas que participan. Un proceso de control de calidad, un proceso de producción, un proceso de ventas, un proceso de distribución, un proceso de proveedores, un proceso de insumos. Bueno, muchos procesos tienen las empresas, muchos procesos tienen las empresas desde que estas empresas se constituyen. Ahora, para controlar la información de estos procesos que tienen muchas actividades, hay necesidad, porque son muchos procesos, de generar información de cada proceso. Y esa generación de información hay que hacerlo a través de un sistema que en este caso es un sistema contable de información financiera o información no financiera. Y este sistema de contable normalmente es a través de procesos que son computarizados. Por eso la línea más apropiada en este caso será algo así, ¿no? A ver si puedo diseñarlo. No, he hecho algo mal. Bien, decía insertar, quiero insertar una línea. Normalmente un sistema es computarizado hoy en día, ¿no? Es un sistema contable que le pueden llamar lo que sea, SAP, Oracle, o pueden llamarle Visual Gas, pueden llamarle Conta 1, Conta 2, Conta 3, cualquier sistema, pero hoy en día, de manera general, esos sistemas son computarizados, ¿ok? Un segundito. Abraham, estoy dictando clases. Sí. Claro, pero ya le he mandado eso, lo he revisado todo, ¿no ve? Y le he hecho las sugerencias, además, había que cambios, había errores. No, todo. A ver, lo voy a volver a revisar. Ya. Ok. Ya. Bien, entonces les decía, normalmente sus sistemas son computarizados, ¿no? Esos sistemas contables. A la cual esos sistemas hay que alimentarlos. No es cuestión de comprarse un paquete y ya está. No. SAP, por ejemplo, si quieren ustedes, compran el paquete y SAP les va a decir qué quieren que SAP sea adaptado a su empresa. Entonces hay que adaptar al tipo de información que quieren, qué insumos van a introducir, además qué tipo de empresa pues será, necesita más, menos módulos, habilitar ciertos indicadores, ratios, etc. Para que, entonces les van a preguntar y les van a decir, a ver, dígame, ¿qué información quieren producir? Y ustedes dirán, quiero producir información, las empresas dirán, quiero producir información, primero para mis inversionistas del extranjero, japoneses, quienes quieren información así, mis inversionistas de Estados Unidos que quieren información así, mis inversionistas bolivianos que quieren cierto tipo de información. Entonces el de sistemas, ¿quieren ustedes entonces introducir ciertas normas? Díganme qué normas quieren. Para los japoneses quiero las NIF, para los americanos quiero las US GAAP, y para los bolivianos quiero las normas de contabilidad generalmente citados. ¿Qué más quiere en su sistema? En Bolivia se exige un libro de compras y ventas porque así lo quiere el CIN. Entonces necesitan introducir al sistema un libro de compras y ventas y se los van a diseñar e incorporar en el sistema el libro de compras y ventas. Y quieren que se meta esta información y esto, otro de activo fijo, de otro. Entonces, a eso se conoce como entorno contable. A eso se conoce como entorno contable. ¿Quiénes se quieren información? ¿Quiénes son los usuarios? ¿Quiénes son los usuarios? ¿Ok? ¿Quiénes son
estos usuarios. Eso lo tienen que ustedes considerar. Caramba. Ahí está. ¿Quiénes son los usuarios de la información? ¿Quiénes querrán pues información? Entonces aquí van a haber muchos usuarios, inversionistas y el banco y los unos y los otros, impuestos internos y la AEM, funda empresa, todos quieren cierto tipo de información. Eso se llama entorno contable, ¿no? Que está en la contabilidad, auditoría externa, las bolsas de valores, el propio gobierno. Esos son los usuarios. Entonces, eso hace al entorno. Y para satisfacer a ellos hay que buscar las mejores políticas y prácticas contables. Eso se llama estrategia contable. Entonces, la estrategia contable es cómo satisfacer a los usuarios. Hay que escoger las mejores, hay que escoger las mejores políticas y prácticas contables para los usuarios. Eso es esto que viene aquí. Entonces, si es que es japonés, hay que buscar las NIF. Si es que son, y así. Pero no solamente es buscar las NIF, sino decir, esta es una empresa de servicios, por lo tanto el reconocimiento de ingresos es así. Esta es una empresa comercial, el reconocimiento de ingresos es de esta manera. Los costos se reconocen de esta manera en una empresa comercial, esto con la estructura de costos. Y hay que ver que si esa estructura de costos es un costo estándar, es un costo directo, es un costo por procesos. ¿Cómo es el costo? El costeo. Y para registrar inventarios hay que escoger el mejor sistema de inventarios, hay que escoger eso es las mejores políticas y prácticas contables, que en este caso hacen o a las NIF o a las normas de contabilidad generalmente aceptadas. Eso. Una vez que el sistema arma sus sistemas con todos esos requerimientos de los usuarios y con las mejores políticas y prácticas contables, entonces ya el sistema mismo saca la información financiera, estados financieros o información no financiera también. En la información financiera, el balance general, el estado de resultados, estado de flujo efectivo, etcétera, y otros estados más que se necesiten, ahí el sistema financiero va a lograr. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros como auditores? Como auditores lo que vamos a hacer es primero evaluar si estos estados financieros, ¿ok?, fueron preparados de acuerdo con normas de contabilidad generalmente aceptadas, estas normas de aquí, ¿no? Pero no cualquiera, sino con las mejores políticas y prácticas contables que el usuario hubiera hecho para satisfacer las necesidades de los usuarios y donde se refleje toda la realidad económica de la empresa y sus estrategias y los cambios en los procesos. Eso va a ser nuestro trabajo. Por lo tanto, la primera lección que vamos a aprender es de cómo es que la primera lección que vamos a aprender entonces es esto. ¿Cuáles son en el momento esas normas internacionales de información financiera y normas de contabilidad generalmente aceptadas o las US GAAP americanas? Solo como un repaso rapidito, así de unos 30 minutos, solo que también se nos ha pasado el tiempo y por lo tanto esa va a ser la primera lección del día lunes.
cómo estamos con las NIF, cómo estamos con las normas, qué pasa en Bolivia y qué pasa con el SIN y qué son los requerimientos y todas esas cosas. Ustedes saben que por ejemplo, en Bolivia hemos eliminado el ajuste por inflación desde el punto de vista contable, ¿de acuerdo? Entonces, hemos suspendido, esa es la palabra, hemos suspendido el ajuste por inflación de estados financieros. Y ahora, ¿qué va a pasar? ¿Y cómo va a evaluar el auditor? Todas esas cuestiones, pero los dejo como para el siguiente capítulo, para el día lunes. Preguntas. ¿Están ahí? ¿No se han dormido? Sí, licenciado, estamos aquí. Bien, han entendido. Entonces, cada vez que yo haga diapositivas, porque es como pizarra, solo que a colorcitos, bonito, mejor que en la pizarra del pabellón. Entonces, lo que hacemos es, yo lo guardo, y hoy día, ¿qué fecha es? 17, y eso se llama apuntes del 17 de febrero. ¿Ok? Apuntes del 17 de febrero, auditoría financiera ya está ahí. Y se los voy a mandar, se los voy a colgar en el Facebook. Todos sus apuntes, ahí van a estar. ¿De acuerdo? Con esto, muchas gracias. Nos vemos el día lunes. Casi seguro que su primer examen va a ser el día miércoles de la siguiente semana. Así que lean lo que está en el contenido. Lo primero que pide el contenido, o sea, eso quiere decir que vamos a hablar de normas internacionales de información financiera, de normas de contabilidad y todo eso. Muchas gracias.